Buenas tardes, en la víspera de ya el tercer domingo de Cuaresma. Y en este domingo el Evangelio nos presenta un momento ciertamente singular. Es el momento en que Jesús expulsa a los mercaderes del templo, o por mejor decir, como vamos a ver a continuación, expulsa a los animales, expulsa a las mercancías, expulsa al dinero de algo que no tiene nada que ver ni con Dios, ni con la necesidad que tiene el hombre de encontrarse con Él sin ningún tipo de sustitutivos. Vamos a compartir el Evangelio, un Evangelio que además es de San Juan, lo tomamos de San Juan, aunque este episodio también aparece en los sinópticos, es decir, Mateo, Marco y Lucas. Sin embargo, la Iglesia nos propone en este caso la versión de San Juan. Vamos a compartir y vamos a ver. Dice así: se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes. Y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron a la escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba a ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Bien, varias cuestiones tendríamos nosotros que tener en consideración. Yo creo que la primera, y no menos significativa, es que Juan coloca este momento al comienzo de la vida pública del Señor y lo sitúa en la Pascua. Según el Evangelio de Juan, Jesús estuvo varias veces en Jerusalén para la fiesta de la Pascua. El concepto de Pascua veremos que es importante y por lo que por lo que al final se nos habla de la señal que, digamos, que explica por qué, el porqué de este gesto profético que hace Jesús en el templo. Bien, qué nos dicen los exégetas respecto a este importante texto? En primer lugar, por supuesto que se trata de un acto profético y en el marco de la Pascua. Es ciertamente una crítica a un tipo de religión ritualista que separa más que une a Dios de los hombres. Incluso más, podemos decir, parece como una religión que a veces intenta comprar los favores de Dios. Por tanto, una religión en donde la fe no es lo principal, la espiritualidad tampoco es lo principal. En segundo lugar, como explica muy bien el padre Miguel de Burgos, que en paz descanse, Jesús propiamente no expulsa a los mercaderes,
sino a los animales. Ya sabemos que en la religión judía el sacrificio de animales mm, era porque la persona que se acercaba al templo para hacer una ofrenda al Señor era una ofrenda suya, pero utilizaba a los animales como sustitutivo, ¿vale? Ese sacrificio, ese alma llena de pecado, se transmitía al animal y al sacrificarse al animal quedaban efectivamente suspendidas o perdonadas todas esos pecados. Jesús quiere romper realmente con ese tipo de religión de sustitución, sino que el hombre debe encontrarse pues directamente con Dios. Su corazón debe ser la ofrenda que quiere dar a Dios. Y si es un corazón en donde anida el mal, pues efectivamente ofrecerse como es. Por eso Miguel de Burgos nos hace hincapié, y esto lo podemos ver también nosotros, cuando volvemos a leer el texto y observamos la distinción que hace San Juan. Dice, vio en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, ¿vale? Y dice, y los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, ovejas y bueyes. A los cambistas les esparció la moneda y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo, quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi padre. Otra cuestión importante también que critica Jesús, la religión en aquel momento y quizás también de alguna manera en este, a veces es como una especie de negocio lucrativo que quiere comprar a Dios con una serie de ritos o con una serie de limosnas para el culto, ¿vale? Esto evidentemente es no entender en nada quién es Dios, no entender en nada su amor incondicional que no precisa de tantas cuestiones, sino solamente tener un corazón puro con el que presentarnos directamente ante el Señor. Otra cuestión realmente importante que vemos en este texto es la concepción del templo como un lugar de encuentro con Dios. Y realmente nosotros cristianos sabemos y tenemos que considerar que este templo en realidad es el propio Cristo, es su corazón, que es el que hace presente a Dios. Un corazón donde todos tenemos cabida sin ningún tipo de sustitutivo ni de rituales específicos excesivos. Pero, pero es que también nosotros somos templos. Somos también nosotros templos de Dios, templos del Espíritu. Y por lo tanto, de alguna manera, un lugar de encuentro con los hombres en espíritu y en verdad. El signo, el signo que explica todo esto, ¿cuál es? La Pascua. Es decir, la Pascua a partir de Jesús tiene un sentido diferente. Se refiere a su resurrección, ¿vale? Cuando le preguntan las autoridades del templo por qué hace esto, él dice efectivamente, destruid este templo y yo lo levantaré en 3 días, refiriéndose precisamente a la Pascua. Y un último apunte. Nos dice el Evangelio al final, dice, Jesús sabía lo que hay en el interior y en el corazón de una persona. Nosotros podemos engañar, nos podemos engañar a nosotros mismos, pero a Dios no lo podemos engañar nunca. De ahí la importancia de que nuestra ofrenda sea una ofrenda
en verdad limpia, sin ningún tipo de aditamentos. Consideremos, pues, y esta sería una aplicación práctica para nuestra vida, consideremos si realmente somos templos de Dios, si somos lugares realmente de encuentro. Consideremos si nuestros templos, nuestras iglesias lo son. Si realmente, si pudiéramos, quitamos todo lo accesorio, somos conscientes de que lo auténticamente importante es el encuentro entre nosotros, entre cada uno de nosotros y el Señor, que nos espera con su corazón abierto, lleno de misericordia, porque así es Él y así tenemos que considerarlo cuando nos refiramos a la religión, a la iglesia y al culto.